Bajo el sol de Chiapas y Oaxaca nace un fruto sin igual. En Nayarit y Guerrero canta la cosecha tropical. De Sinaloa hasta Colima, de Jalisco a Michoacán, manos fuertes lo cultivan, el orgullo nacional. Mango mexicano, sabor que inspira, del campo al mundo, alma que brilla. Emex impulsa, pasión que guía. El mango une nuestras vidas. Ataulbo, Tommy, Kentucky, cada uno un dulce festín. Mango, Manila, Den también, todos saben a raíz. Cada huerta es esperanza, cada caja tradición. Desde México al planeta, vibramos de corazón. Somos campo, somos fuerza, somos tierra y unión. Buenos días a todos, muchas gracias por su participación el día de hoy en esta nueva versión, una sección más de estos jueves de webinar organizados por Emex. En esta ocasión tenemos a Hugo Fabio Castellano. Él es periodista especializado en temas agroalimentarios. Es asesor experto en comunicación para organizaciones en México y en otros países. Tiene más de 25 años de experiencia en el tema y vamos a darle la bienvenida. Hugo, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, compartirnos este tema tan importante de la comunicación. Siéntate bienvenido, por favor, haznos el favor de compartir tu presentación para que todos la podamos visualizar. En lo que está esto, les comentamos que los webinars, los jueves de webinar han tenido demasiado éxito en lo que va del año. Llevamos más de 45 webinars realizados y organizados por Emex y pues todo se debe gracias a su participación. Sin más, Hugo, si estás listo, adelante, puedes usar la palabra. Bueno, muchas gracias David, muchas gracias. Quiero agradecer fundamentalmente a Emex por esa convocatoria, que no es la primera, por cierto. Yo quiero agradecer muy especialmente eso porque es la oportunidad de compartir una serie de experiencias y conocimientos en distintos campos, en distintos ámbitos. En este caso, en lo que me toca, que es la comunicación, pero he tenido oportunidad de ser participante en numerosos webinars jueves a jueves, lo que consolida también un poco el compromiso institucional que tiene Emex en esto de la divulgación informativa sobre diferentes temas que tienen que ver desde la producción, la industria y hasta el consumo y también con la vida diaria de las organizaciones en general. Y digo esto porque me estoy refiriendo a algo sobre lo que vamos a hablar en la jornada de hoy y que básicamente se centraliza en eso, ¿no? En entender mejor de qué hablamos cuando hablamos de organizaciones, de qué hablamos cuando hablamos de comunicación interna, qué estamos estableciendo como referencia dentro de esa comunicación interna y básicamente para qué sirve. El para qué sirve tiene también que ver con el título. No sé si me dices, David, si ya lo están pudiendo visibilizar. Ya la podemos ver, muchas gracias. Ok, perfecto. Quiero también disculparme porque estoy en medio de un evento ayer y hoy y bueno, no quería dejar de estar presente, entonces me tomé el ratito y el lugar para contarles algo a propósito de la comunicación interna en las organizaciones y cuál es el nuevo propósito. Generalmente, hasta hace algunos cuantos años, les comento, se hablaba mucho de objetivos o de misión y visión y valores. En estos últimos años, especialmente después del proceso tan complejo
que fue para todo el mundo la pandemia entre 2020 y 2022, 2023 incluso, muchas organizaciones alrededor del mundo empezaron a identificar el propósito como uno de los elementos centrales para ponderar y para tener en cuenta. Esto es un poquito de lo que vamos a hablar. Les prometo no hacerlo muy largo, no hacerlo muy complejo, lo más práctico posible, porque mi idea es que quienes están en diferentes organizaciones vinculadas o no a la actividad agroalimentaria y quienes tienen que tomar decisiones y quienes tienen algo para decir dentro de esas organizaciones puedan hacerlo de manera concreta, correcta, pero también efectiva. Vamos a hablar un poco de las organizaciones, de lo que es la comunicación como valor estratégico. Vamos a hablar del propósito también, de las buenas ideas y cómo presentarlas. Se puede tener una buena idea a veces y a lo mejor en la presentación falla ese elemento de impacto que suele ser a veces muy definitorio. También vamos a hablar de el camino que hay hacia el liderazgo. Yo, de hecho, estoy participando en un evento en el que ayer y hoy se está hablando mucho de los nuevos liderazgos y cómo lograr notoriedad también en un contexto donde la comunicación, ayer inesperadamente en este evento que se desarrolla al norte de la ciudad y que tiene que ver con agricultura regenerativa, tomó un campo, tomó una fuerza significativa el tema de la comunicación. Y bueno, después los apuntes y las conclusiones. Hoy las organizaciones, para poder subsistir, para poder trascender, para poder desarrollarse, necesitan del poder de la comunicación. Hoy quien no comunica, una organización que no comunica o que lo hace de manera fallida, pierde en esta carrera compleja que nos está tocando vivir a nivel global y que fundamentalmente está focalizada en cambios permanentes, en cambios repentinos, a donde insisto, comunicar, lograr llegar con una idea, con un mensaje, es esencial y es crucial. Acá dejé un par de definiciones. A mí no me gusta tomar definiciones particulares. Me gusta conocer y aprender y también compartirles, en este caso, algunas de las teorías que en materia de organizaciones hay, especialmente en los últimos 30, 40, 50 años. Y esta teoría organizativa plantea un campo de estudio multiparadigmático según Borrell y Morgan. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que hay muchos temas, hay muchos enfoques, hay muchos abordajes dentro de los elementos principales de una organización. Si pensamos en una organización, pensamos en una empresa, en una asociación civil, en una asociación sin fines de lucro, pensamos en centros especiales que desarrollan algún tipo de actividad lucrativa o no. Ahora, Richard Scott, un gran investigador, describe a la organización con sus elementos principales. Una organización tiene, y esto para explicar un poquito la placa, una organización tiene una estructura social, participantes, tiene objetivos, tiene tecnología y tiene entorno. Todo eso conforma a la organización. Todo eso son los activos, algunos tangibles, como la tecnología, como el entorno, y otros intangibles, la participación y la estructura social. Dentro de el marco de lo que es una organización, les comentaba hace un ratito algo que es central, que es clave y que es el propósito. Hoy las organizaciones trabajan generalmente más que en objetivos, en propósitos. ¿Qué queremos lograr? ¿Qué quiere lograr una organización agroalimentaria? ¿Qué quiere lograr una organización de cualquier otro tipo de campo o actividad? Esto es un poco, yo lo denomino así, una hoja de ruta para comunicar una marca, para comunicar una identidad o un servicio. No siempre la comunicación es igual. Quiero contarles respecto de esto y quiero ser claro también en este tema. La comunicación no es solamente un elemento específico. A veces se comunica la identidad, a veces se comunica la marca, a veces se comunica el tipo de servicio que se presta, la calidad de ese servicio, las características que tiene. Hay muchos niveles de comunicación y fundamentalmente en esos niveles se necesita una identificación clara para no perder el objetivo y para no salirse del propósito. Bueno, este es un mapa, digamos, que se generó en 2020 a partir de
una organización internacional justamente que trabaja en el tema de comunicación corporativa y que tiene, como ustedes ven, como elemento central el propósito, pero también la marca, la confianza, la diferenciación, la defensa, la reputación, los riesgos de reputación en general. Es decir, el propósito va al frente o está en el core de todas las acciones de comunicación. Ustedes la ven allí en azul, muy cerquita de lo que es la reputación, de lo que es la marca y de lo que es la cultura organizacional. Hay que identificar primero, cuando hablamos de comunicación, dos áreas muy grandes: comunicación interna y comunicación externa. Hoy nos vamos a centrar un poquito en la comunicación interna. ¿Por qué? Porque el aprendizaje organizacional es un tipo de modelo de cultura organizacional que promueve, entre otras cosas, marcos flexibles y una apertura para nuevas formas de trabajo. Es decir, la comunicación interna, según lo que muestra Watkins, por ejemplo, en este trabajo de 2003, es que la organización permite una cultura de retroalimentación que hace que el mensaje sea más fácil, que la comunicación externa sea más fácil y que fundamentalmente las ideas fluyan con mayor rapidez. Acá empezamos. La comunicación interna y el propósito, entonces, son dos elementos esenciales, claros y que van uno de la mano con otro. Si tenemos un propósito, necesitamos desarrollar una comunicación interna. Y si hay una buena comunicación interna, podemos alcanzar mucho más rápido la identificación del propósito. Hay un diferencial crítico dentro de esto, que es el trabajo en equipo, que es que hoy ya la comunicación, tanto interna como externa, no se hace de manera lineal, que involucra, perdón, actividades en conjunto y que requiere, entre otras cosas, de ese análisis, de esa identificación de temas y de ese diferencial crítico. Es decir, una organización que no solamente dice lo que hace, sino tiene la capacidad de contar cómo lo hace y a través de sus diferentes miembros. Lo de este muchacho, Jamil Saki, es muy interesante. Él es un psicólogo, él ha desarrollado un poco el concepto general de lo que hace especial a los seres humanos, a la especie humana, en cuanto al trabajo en conjuntos. Lo que marca la diferencia de la especie humana es lo que se puede lograr, lo que se puede alcanzar en unidad, lo que se hace en conjunto. Y acá viene la clave de la importancia que tiene el trabajo en equipo, perdón, y la comunicación interna para alcanzar propósitos más allá de objetivos. En esta placa les cuento brevemente cómo es el proceso cerebral cognitivo en la toma de decisiones. Esto quiere decir una idea de cómo trabaja nuestro cerebro cuando estamos en una reunión de equipo, cuando tenemos que tomar alguna decisión en particular, cuando tenemos que hacer un análisis o una interpretación de un problema y el jefe o la alta dirección o uno de nuestros pares en el consejo directivo o en el área en donde trabajemos nos dice: ¿qué hacemos? ¿Cómo afrontamos esto? ¿Qué resolvemos? Bueno, hay una identificación primaria del problema, hay una planificación luego, con el detalle de la memoria de trabajo, que es la corteza prefrontal. Está la detección del conflicto, ¿a dónde está el problema? Ahí está la corteza cingulada anterior. Hay una recopilación, que esto tiene que ver con los procesos previos de aprendizaje, o lo que comúnmente denominamos experiencia. Y ese es un proceso, perdón, cognitivo de memoria precisamente basado en todo lo que hemos vivido antes. Hay una evaluación, en la evaluación vemos las ventajas y desventajas de tomar un camino u otro en un trabajo en equipo, en una decisión, a veces por condiciones especiales unipersonal. Hay un mapeo de los escenarios, ahí trabaja mucho la dopamina, que es la parte química del trabajo cerebral, y está finalmente la toma de decisión. Hoy, y aquí por eso incluí esta placa, perdón, está muy acendrado en la toma de decisiones, en el trabajo en equipo, en la comunicación interna y también en algunas cuestiones operativas de las organizaciones,
el uso, y yo le digo abuso a veces, de la inteligencia artificial. Hay que tener en cuenta que la inteligencia artificial es una herramienta muy poderosa, pero trabaja de manera lineal. Nos ofrece respuestas y nos da enfoques basados en una gran cantidad de datos que a una persona promedio le tardaría mucho tiempo más identificar, lograr y desarrollar. Es decir, en la recopilación de datos, en la reunión de datos, en la síntesis, la inteligencia artificial puede ayudarnos y mucho, pero el proceso cognitivo y ese proceso cognitivo compartido dentro de procesos a la vez de comunicación interna nos pueden ayudar mucho más. Lo que yo siempre digo, lo he comentado en varias pláticas de estas características, lo que menciono también en mis asesorías, es que no debemos perder la capacidad de pensar y debemos utilizar la inteligencia artificial dentro de la comunicación interna, por ejemplo, como una herramienta poderosa, pero no como una solución en sí. ¿Por qué? Porque el cerebro trabaja de manera diferente a la inteligencia artificial. La inteligencia artificial trabaja con procesos lineales y el cerebro se enfoca sobre un proceso jerárquico, es decir, hay una captación, codificación, almacenamiento y trabajo de información que proviene del exterior como de nuestras propias sensaciones. Hay una jerarquía en el procesamiento de la información que nuestro cerebro desarrolla y que es lo que nos permite tomar decisiones. En la comunicación interna, este proceso reúne experiencia interna y nos permite, mediante la tarea de comunicación interna, compartirlo con otras personas. Es una sinergia muy enriquecedora que va más allá del aspecto recopilatorio que puede tener el trabajo de inteligencia artificial. Yo no digo que sea mala la inteligencia artificial, ni mucho menos, al contrario, pero hay que saber utilizarla. Hay que utilizarla como una herramienta de trabajo y no como un fin que nos solucione la vida o nos solucione el problema recurrente que podemos tener en una gestión laboral. Hay una teoría, esto no lo digo yo, hay una teoría del conocimiento organizacional, una teoría que tiene que ver con la creación de conocimiento organizacional. Hay dos personas que plantearon la teoría del conocimiento organizacional como una capacidad que tiene una organización, una empresa chica, mediana, grande, una que vende un producto en particular, un corporativo. Son organizaciones que pueden generar conocimiento, difundirlo y materializarlo en procesos, productos y también servicios. Esta placa resume un poquito todo ese contexto. Está la comunicación, están los datos, está la información, la difusión y la divulgación. Para hacerlo muy rápido y muy práctico a esta conceptualización, los datos es el conjunto de elementos que tenemos para transformarlos luego en información. Es decir, reunidos los datos, tenemos una serie de informaciones que vale la pena difundirlas y después divulgarlas. ¿Cuál es la diferencia entre difusión y divulgación? La difusión generalmente se da entre pares, gente que conoce, por ejemplo, un determinado léxico dentro de la empresa, y la divulgación es cuando le contamos a otras personas que no conocen de la organización un logro, un hallazgo, un dato, una teoría o un elemento importante que pueda favorecer, por ejemplo, en la comunicación ya de orden externo. Yo quiero que no se asusten con este modelo, con esta gráfica. Inicialmente parece muy compleja, pero yo voy a tratar de resumírselas básicamente. Es un modelo denominado CESI, modelo de comunicación en el que está la socialización, la externalización, la combinación y la internalización. ¿Esto para qué? Y aquí va la síntesis un poco de este proceso y de este modelo de comunicación interna, para aprender haciendo. Mientras se van haciendo cosas y se van comunicando, se van compartiendo como experiencias y como informaciones, se realiza un proceso de aprendizaje. Entonces, la comunicación interna hoy en muchas organizaciones no solamente significa saber a qué hora vamos a entrar y a qué hora vamos a salir. Puede llegar a significar cómo mejorar procesos, cómo hacerlos más óptimos, cómo ganar tiempo, cómo reducir costos dentro de algunos de los procesos que se llevan a cabo y, fundamentalmente, cómo lograr una diferenciación. Tener un resultado igual o mejor, pero con procesos diferentes
y, por supuesto, procesos que sean optimizados. La comunicación interna, aquí se los refiero, entra en la socialización y en la externalización, es decir, en compartir lo que vamos conociendo y en escuchar lo que otras personas, compañeras, compañeros de trabajo van conociendo y después internalizarlo y a partir de ahí, entonces, como les decía, aprender haciendo. Es más, les estoy regalando casi un eslogan de trabajo para muchas de sus organizaciones, para las áreas de comunicación interna. Lo mejor que se puede lograr en las organizaciones micro, pequeñas, medianas, grandes, es aprender haciendo. Ese aprendizaje continuo, constante, es un proceso de comunicación interna muy efectivo. Por eso comentaba al principio que si bien la comunicación externa es un pilar central dentro de la organización interna ayuda a aprender, ayuda a conocer y ayuda a mejorar integralmente, no solamente procesos, sino también el mensaje que vamos a construir. Aquí está Takeuchi, que planteaba un poco la necesidad de enfrentar la velocidad y la flexibilidad como elementos esenciales o claves o como activos de una organización, y las empresas se están dando cuenta de que el antiguo enfoque de secuencia para desarrollar nuevos productos ya no funciona. Hay un método holístico en el que hay que escuchar, en el que hay que tomar un poco la experiencia individual de cada uno de los miembros de la organización para poder lograr un objetivo de no solamente mejora, sino también de originalidad dentro de procesos internos o del mensaje que queremos decirle a la gente. Nuestra empresa no solamente vende un producto, vende sensaciones. Nuestra organización no solamente trabaja para lograr determinados objetivos. Nuestro propósito focal, nuestro propósito general está basado en un mundo mejor. Bueno, estas son ideas que doy, ¿no? Nonaka también planteaba el tema de contextos compartidos, es decir, que la organización funciona con base en lo que cada uno va aprendiendo, pero si lo que cada uno va aprendiendo lo va pudiendo compartir en un proceso de comunicación interna, por supuesto, es mucho mejor. Reitero y lo dejo asentado en esta placa. Comunicar con efectividad. Cuando a ustedes les digan, bueno, hay que comunicar, hay que lograr una comunicación efectiva, una comunicación con impacto, etcétera, etcétera, recuerden este detalle, esta referencia. Comunicar con efectividad implica aprender haciendo. Y una vez que se aprende y una vez que se hace, eso se puede contar. Una placa muy, muy básica sobre lo que dicen Fernando Rojas y Cortina, sobre un enfoque más moderno, ¿no? Sobre la organización, el aprendizaje organizacional como un proceso a través del cual las distintas organizaciones de cualquier tamaño, de cualquier organización, aquí no hay un tema de grandes corporativos. Una organización que tenga 4, 5, 6 empleados pueden generar conocimiento mediante sus integrantes para convertirlo en conocimiento institucional. El conocimiento institucional, ¿qué es? Es la clave de lo que la organización hace y la clave también, al mismo tiempo, de lo que la organización es capaz de mostrar, hacer y vender. Y vender. Vender como un activo, como un servicio, como un producto, como una marca. El conocimiento clave aparece cuando un trabajador adquiere conocimiento, desarrolla las habilidades y de esa forma logra mucho más probablemente incrementar desempeño. ¿Por qué? Porque de esa forma, si se desempeña mejor, si sabe hacer mejor las cosas, si las comparte, logra objetivos organizacionales y, por supuesto, mejora el desempeño general. El aprendizaje, insisto, se está alineando ya en organizaciones en México, en Latinoamérica, alrededor del mundo, como un conocimiento clave para lograr distintos objetivos estratégicos, no solo los genéricos, no solo los muy amplios, sino algunos estratégicos para llegar a alcanzar algo. Objetivos que se conviertan, insisto, en propósito. Lograr
que la organización aprenda comunicando de un modo efectivo. Y entonces, cuando hay muchas reuniones internas de comunicación, cuando hay muchas idas y vueltas, cuando hay lluvia de ideas, cuando hay una serie de elementos que se van considerando, que se van midiendo, que se van optimizando, aparece el stock de conocimiento, que son conocimientos individuales que se dan por aprendizaje individual, pero que conforman el capital humano que tiene una organización. Es decir, se puede comunicar externamente que una organización no solamente son el mobiliario, las computadoras, los productos que comercializa, sino todo lo que sabe su gente, todo lo que conoce su gente y todo lo que es capaz de lograr a partir de ese conocimiento compartido. Ahora bien, ¿cómo compartir el conocimiento? Bueno, las buenas ideas tienen que estar bien presentadas y acá va un poquito el elemento práctico, los tips para tener en cuenta. Son, por supuesto, muy básicos, muy específicos, porque en un proceso como el que me toca a mí en diferentes ámbitos de asesoría de comunicación, obviamente este trabajo se profundiza, se hacen análisis mucho más específicos, se recurre a una serie de procesos individuales para entender dónde está el problema, dónde está la solución, dónde está la idea y cuál es la clave de esa idea. Los ejes centrales de una presentación, cuando ustedes tengan que hacer una presentación en una reunión de trabajo interna, en una reunión de directiva, presentar un proyecto, plantear una idea en general, tienen que recordar lo siguiente. La idea central tiene que ser clara. La idea central es el core de lo que vayan a decir. Tienen ustedes que estar absolutamente convencidas, convencidos de lo que van a plantear y cuál es el eje de esa idea. Que esa idea también tenga una buena base argumental. La base argumental no significa plantear que hay que llenar de datos o enloquecer de datos al auditorio, sino básicamente recopilar algunos elementos que puedan fundamentar lo que ustedes tienen como idea. Que la idea sea precisa. En esa precisión, 3 o 4 números o referencias o análisis estadísticos, una premisa y una conclusión son clave. Y que por supuesto genere motivación. Solamente decir tengo una buena idea, la idea es hacer esto y por esto, hoy no alcanza. La idea tiene que motivar, tiene que plantear el deseo de que otras personas adhieran a ese concepto, le encuentren lo interesante, lo atractivo, lo original a esa idea que ustedes estén planteando. Transmitir el mensaje significa transmitir con impacto. ¿Qué elementos hay que tener en cuenta cuando ustedes vayan a dar una idea en una reunión, insisto, en una presentación, cuando toman la palabra en algún evento, como me está tocando aquí ver mucha gente que tiene muchas cosas para decir? Bueno, credibilidad, emoción y lógica. La credibilidad implica un mensaje coherente, un mensaje creíble, es un mensaje que se entiende, que está claro, que tiene alguna fundamentación. La emoción es tomar, en algunos casos, la primera persona y darle una dinámica a ese contenido, a esa breve narración. Y lógica, por supuesto, que no sea una idea que no se entienda o que llame a confusión o que plantee algún tipo de ambigüedad. Les debe tocar a ustedes en más de una oportunidad dar alguna presentación en PowerPoint, porque dan cursos, porque tienen que presentar precisamente un proyecto, porque tienen que plantear resultados al cuerpo directivo o porque tienen que en algunos viajes ir y contar lo que es la organización. Bueno, aquí algunos tips, algunos puntos que son claves. Primero, ensayar la presentación. Aunque les parezca mentira, conozco mucha gente en mis asesorías, me he encontrado sorprendido porque hay mucha gente que hace la presentación y no la revisa, no la prepara, no la ensaya. Después acompañar con info precisa, destacada en cada uno de los slides. Como ustedes advertirán, yo no lleno de mucha información cada placa, porque obviamente el cerebro tiene una capacidad de retención visual con cierta limitación, porque
Mientras vemos y escuchamos a una persona, hay un proceso cognitivo, hay un proceso cerebral bastante complejo, por cierto, que focaliza en algo, o en lo que estamos escuchando o en lo que estamos viendo. Sugerencias para una presentación en PowerPoint. Una intro impactante, algo que llame la atención desde el principio, y un cierre reflexivo. Que la presentación no pase desapercibida. ¿Cómo logramos eso? Con una buena reseña, con un buen resumen, con un par de palabras que puedan sintetizar y a la vez emocionar al auditorio respecto de lo que hemos contado, de lo que hemos estado explicando, de lo que hemos estado manifestando durante 10, 15, 20 o 30 minutos. En el caso de presentaciones, les puede tocar en alguna oportunidad tener que dar un discurso improvisado o hacer una ponencia en algún evento, pues ensayar la presentación es clave, acompañar, insisto, con info destacada a cada placa, pero aquí la diferencia es la intro impactante, el cierre reflexivo, teniendo en cuenta que la mirada al público, que no deslizar datos demasiado adicionales o demasiado confusos, puede dar precisamente esa intro impactante y ese cierre reflexivo. Les cuento algo, estos son dos hermanos, trabajan en comportamiento organizacional en Stanford y han escrito libros en donde han hecho un análisis teórico con algunas referencias prácticas de por qué algunas ideas impactan más que otras. Y les pido que presten mucha atención a lo que los hermanos Chip y Dan Heath comentan. Obviamente hay muchos elementos muy precisos y muy claves, pero yo intenté resumirlos en una placa. En comunicación perduran las ideas que son memorables, aquellas que quedan en la mente del público, en la mente del auditorio, una vez que la presentación terminó, una vez que el evento concluyó, una vez que todo ya pasó y quedan las palabras, quedan los conceptos y queda la emoción de haber participado de ese momento. Para lograr que las ideas sean memorables y las presentaciones sean memorables, estos son los elementos que deberían ustedes tener en cuenta. Simplicidad. La simplicidad es no complicar el nudo argumental o el desarrollo retórico que ustedes están haciendo. La sorpresa, contar algo que a lo mejor no esperaba la audiencia. La concreción, identificar los puntos centrales, inicio, nudo y cierre. La credibilidad como un factor central, exponer que no solamente uno lo dice, sino que hay muchas personas que con otros datos y con otras referencias mucho más enriquecidas llegan a esa conclusión. La emoción, para conectar con el público, sean 3 personas a un auditorio de 1000 personas, y relatar cosas, relatar conceptos, relatar situaciones, eh, plantear ideas que sirvan como referencia para que el público conecte con eso que estamos diciendo. Como conclusión, y en un trabajo un poco apresurado, insisto, les pido una disculpa porque todavía me espero un rato más en el Congreso, pero no quería dejar de estar presente y agradezco una vez más a Emex esta posibilidad de compartir con ustedes. El primer apunte es, hoy la comunicación es clave, pero para que la comunicación externa, lo que le vamos a decir a la gente, a diferentes públicos, sea efectiva, hay que tener una comunicación interna muy aceitada, muy identificada y también muy lograda dentro de lo que significa el día a día y el acompañamiento de la información que cada uno individualmente recoge y la forma de compartirlo. Y una conclusión, las buenas ideas pueden ser muy buenas, pero si no tienen esa chispa a la hora de su presentación, a veces pueden naufragar en solo buenos intentos. A tenerlo en cuenta, a tomarlo como una parte más
de todo el trabajo y el desarrollo organizacional para precisamente poder lograr una comunicación efectiva, para poder lograr, además de identidad, imagen y reputación, la notoriedad. Hoy hay muchas organizaciones de muchos tamaños, en muchos lugares del mundo, queriendo decir cosas. Y lograr notoriedad en ese contexto no es, por supuesto, una tarea tan difícil. Hace poco en una asesoría lo comentaba. La notoriedad es esa capacidad que tiene una organización de mostrar en qué marca la diferencia o cuál es el diferencial crítico que tiene respecto de otras que se le parecen. A tenerlo en cuenta. Muchísimas gracias.